Repitamos la pregunta, doctor, por favor. Ok, claro que sí. Yo entré al grupo del doctor Benny Weiss, que trabajaba en hematopoiesis y cáncer aquí en México en 1985, justamente unos meses antes del terrible terremoto, ¿no?, de 1985. Empezamos a trabajar en el mundo de las citocinas, que son agentes químicos que comunican las células de la sangre y otras células. Pero ese boom explotó y empezó a tener problemas, y otra cosa que nos preguntábamos era qué, además de las citocinas, podía estar influyendo en el control de la génesis de las células normales de la sangre y la patología que es la leucemia. Entonces nos empezamos a acercar a una proteína que el grupo del Dr. Weiss había trabajado en Israel con el grupo de Leo Sachs en el Instituto Weizmann. Entonces usamos a la caseína, que es la proteína de leche, y se lo pusimos a las células normales, y la sorpresa fue que se multiplicaron. En cambio, se las pusimos a las células leucémicas y la sorpresa es que se abatía la proliferación. Estos datos nos entusiasmaron y yo en particular me enfoqué a esa rama de la investigación, tratando de encontrar qué agentes de origen natural podían estar eliminando a las células leucémicas, y se acercó para el 2005 el grupo de investigadores del Colegio de Postgraduados y la Universidad Autónoma Chapingo con un extracto. Ese extracto lo hicieron ellos y era de una planta conocida como Sequium medule, por cierto endémica de México, y la idea me pareció interesante porque esta especie, además de ser comestible, ¿sí?, y que se estaba posicionando como un producto de calidad de exportación, el grupo quería saber si podía tener un efecto adicional en la salud. Nuestro tema era el cáncer y evidentemente que ya teníamos experiencia con la caseína, pues usamos este extracto de Sequium medule, conocido generalmente como chayote, y la sorpresa fue que tenía efecto. Pero en México existen más de 12 tipos varietales y no todos tienen el mismo efecto. Entonces fue cuando surgió el Grupo Interdisciplinario de Investigación en Sequium medule en México, GISEM, y se dio a la tarea de hacer un banco de germoplasma, o sea, colectar los chayotes de diferentes lugares y meterlos en un banco de germoplasma, y de ahí hacer cruzas para generar híbridos. Entonces, y de allí nos trajeron los extractos y empezamos a analizar qué le hacía a las células normales y qué le hacía a las células tumorales. Usted nos menciona que ustedes se dieron cuenta que pues, el extracto de chayote, en especial de este chayote que empezaron ustedes a producir, pues eliminaba las células cancerígenas. Después de ahí, ¿cuál fue el principal objetivo de este proyecto? El principal objetivo es profundizar en el estudio, mostrar fehacientemente que están eliminando a las células leucémicas en particular. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen por apoptosis y son tan potentes eliminando a las células leucémicas que equiparan al efecto biológico de un compuesto que se usa en la clínica para combatir la leucemia, que es la citarabina. Entonces la citarabina, que es un producto farmacéutico aplicado en la clínica contra la leucemia, es equiparable al efecto biológico que tenía nuestro extracto de Sequium medule. Después de estos estudios y esas investigaciones que ustedes han realizado en el chayote y en sus objetos de estudio, ¿han tenido resultados, doctor? Muy interesantes porque además de que tienen el mismo efecto biológico y igual de potentes, la diferencia enorme es que nuestro compuesto de Sequium elimina a las células tumorales, pero respeta a las células normales. Pero no solo eso, sino que además a las células normales, particularmente las células
que dan origen a la sangre, las hace proliferar, les ayuda a diferenciarse y a ser funcionales. Entonces, creo que es una diferencia abismal entre los agentes antineoplásicos usados en la clínica versus que está protegiendo a las células normales, pero y solo eliminando a las células tumorales. Entonces, esto nos ha dado una idea muy directa hacia dónde tenemos que ir, buscar productos naturales que tengan esa cualidad. Y creo que en México tenemos una diversidad de especies vegetales y animales que podíamos explorar. Creo que es un mundo que está a nuestros pies y podemos empezar a caminar, y creo que todo el mundo debía estar muy entusiasmado de eso, ¿no? A partir de estos resultados, de estas investigaciones que ustedes han tenido y que han sido muy positivas, ¿han generado algunos patentes? Sí, de hecho hemos patentado la actividad antineoplásica de estos compuestos para tumores sólidos y para tumores líquidos como la leucemia. Y no solo eso, sino también hemos patentado la capacidad que tienen estos compuestos para potenciar la hematopoiesis. O sea, la génesis de células buenas, células de la sangre buenas. ¿Podemos retomar esa respuesta en cuanto me dijo lo de la hematopoiesis? Sí. Y me puede decir, o sea, pero sin interrumpirla yo, por favor. Ok. Entonces, lo que hemos mostrado o lo que hemos patentado es el efecto que tiene estos compuestos sobre la eliminación de las células tumorales, tanto de tumor sólido como de tumor líquido, como es la leucemia. Eso ya lo hemos patentado, pero por el otro lado también hemos patentado la capacidad que tienen este mismo compuesto para inducir o promover la génesis de células de la sangre en el ámbito biológico conocido como hematopoiesis. Sí. Sí, a lo que me refiero es de que después de decir esa palabra, si podría explicar qué es este término. ¿Qué es el término? Sí, porque no todas las personas... Okay. El término hematopoiesis hace referencia al estudio de la génesis de células de la sangre. Entonces, eso es lo que patentamos, la capacidad que tiene este compuesto para inducir esa génesis de las células de la sangre. Y evidentemente que en estos tiempos de la COVID, es muy importante tener un sistema inmune fortalecido, cosa que hacen solo las células de la sangre. ¿Cuáles son los planes a futuro de este proyecto? ¿Cuáles son los planes a futuro? Yo creo que hay muchos. O sea, el principal es tener la oportunidad de acercarse a los pacientes. Estamos dando los primeros pasos para pasar esta investigación básica, la aplicación clínica, en un problema no tan complicado, que lo podemos platicar en otro momento, que es síndrome metabólico en adultos mayores. Entonces, ya usamos estos compuestos para corregir estos problemas y los datos son muy interesantes. Pero el problema del cáncer es un poco más complicado y tenemos que establecer protocolos muy certeros para atender dar el brinco hacia la atención a los pacientes. Pero en eso estamos, ¿no? Un problema muy serio en el ámbito de la oncología y en particularmente de la leucemia es que, aunque sean pacientes jóvenes, más del 50% recaen a pesar de entrar en remisión. Y eso está asociado a un fenómeno biológico conocido como inducción de quimiorresistencia. Esto quiere decir que el paciente, aunque le demos un agente que elimine a las células tumorales, las células tumorales aprenden a evadir ese ataque y por eso está la recaída, por eso el paciente recae. Ese es un problema que estamos abordando. ¿Cómo? Preguntándonos si los compuestos que ahorita tenemos en nuestras manos, que son eficientes para eliminar a las células leucémicas, que no tienen quimiorresistencia, también lo puedan hacer en células quimiorresistentes. Ese es el reto en el que estamos trabajando. Para concluir, me gustaría que me detallara un poquito más, doctor, cómo está conformado este proyecto, cuál es el nombre de este proyecto, a partir de qué parte este proyecto, por ejemplo, de
pues el nombre parte a partir del extracto de chayote que tiene como finalidad eliminar. ¿Me puede detallar un poquito más usted esa idea, por favor? Sí, yo creo que el título del proyecto se puede resumir en el análisis de compuestos naturales con actividad antineoplásica. Creo que ese es el objetivo, estudiar una variedad de compuestos naturales que vayan, eliminen a las células tumorales. Agradecemos mucho el tiempo que se tomó para conversar con nosotros, doctor. Gracias a ustedes. Gracias.